Bueno, bienvenidos a la Comisión Creatividad, Ideas e Innovación del 18º Encuentro Latinoamericano de Diseño de la Universidad de Palermo. Mi nombre es Marina. En el día de hoy vamos a tener las exposiciones de Verónica Méndez, de Luis Eduardo Pérez González, Jocelyn López, Diego Paniagua y Alejo Escobar. Los oyentes pueden dejarle a los expositores a través del chat las preguntas que si tenemos tiempo hacia el final de la comisión las vamos a compartir. Y les queremos recordar antes de comenzar que las comisiones están siendo grabadas, que estarán disponibles en nuestro canal de YouTube Conferencias DC a partir del 1 de septiembre. Así que, bueno, vamos a dar comienzo. La primera expositora es Verónica Méndez, con Innovación Social en el Diseño, Recorrido y Evolución de las Necesidades Contemporáneas. Bueno, muchas gracias Marina, ¿cómo están? Buen día para todas, para todos. Me presento, yo soy licenciada en Relaciones Públicas, diplomada en Ciencia Política y Sociología por Flaxo y maestranda en Epistemología e Historia de la Ciencia en UNTREF. Me encuentro actualmente cursando la maestría en Gestión del Diseño en UP y como parte de mi trabajo de tesis de maestría, que tuve la oportunidad de indagar en las condiciones contextuales del diseño social o diseño con fines sociales, y en esta oportunidad voy a compartir una revisión sintética de esas condiciones que permiten hoy esa práctica y aplicación de un método de diseño para la innovación y la sostenibilidad en el campo social. Bueno, sabemos que tradicionalmente el diseño fue entendido como un área enfocada en la solución de problemas y identificar un tipo de diseño que busca, mediante prácticas artesanales, resolver con objetos especialmente adaptados esas necesidades cotidianas, ¿no? Eso se solidifica, como sabemos, con la revolución industrial, con el advenimiento de la época moderna. Para Moles, el sociólogo francés, las cosas se transforman en objetos cuando se les inocula una impronta, ¿no? Cuando se transforman en agentes del entorno material, de la sociedad tecnológica y por tanto en constructores de cultura. Y hasta el punto que nos interesa. Y al respecto de la cita, bueno, que comparto, Donald Norman habla de que el diseño es invisible cuando cumple su función de manera efectiva y eficiente, de manera que no requiere esa atención o esfuerzo del usuario para poder utilizarlo. En otras palabras, el diseño se vuelve invisible cuando se ajusta a las necesidades, a las capacidades del usuario de manera efectiva, ¿no? Cuando el usuario puede utilizar ese producto o servicio sin esfuerzo o sin dificultad, ¿no? Eso se relaciona con la idea de que el diseño tiene que estar centrado en el usuario, algo más contemporáneo, ¿no? Y en la funcionalidad, de manera que el objeto diseñado se ajuste a esas necesidades y sea fácil de utilizar. Cuando el diseño cumple esos requisitos, bueno, se vuelve entonces invisible para el usuario. Y desde ese momento se justifica entonces su función y su utilidad. En este sentido, bueno, voy a retomar a Alexander, un autor que es muy icónico en los estudios epistemológicos del diseño, que trabaja justamente lo que es forma y contexto, entendiendo, bueno, que ese ajuste que él teoriza entre la forma y el contexto es determinado, ¿no?, por el contexto. Y acá viene la parte que me parece fundamental, porque cobra importancia esa identificación de los factores contextuales que le van a dar sustento a la enunciación del problema de diseño. Es necesario entender que tenemos que contar con esa capacidad de observar, de recolectar información, de analizar por separado esas variables que conforman el contexto y sus relaciones, por supuesto, para conformar una definición del problema cuya propuesta se torne prácticamente evidente, ¿no? Acá retomamos un poco a Moles, que habla de esas relaciones del individuo con el medio social que pasan en lo sucesivo y
y más fundamentalmente por los objetos y por los productos, transformándolos en expresiones que sean más tangibles de esa sociedad en su ambiente desde el momento que ocupan un lugar, ¿no? Un lugar fundamental. Eh, bueno, el diseño centrado en el usuario es el que considera que la innovación puede ser alcanzada a partir de procesos que sean capaces de mirar de cerca a los usuarios y poder dar respuestas a sus formas de consumo en tiempo real, ¿no? Acá tenemos, bueno, posturas bastante más nuevas, como la de David Roselot, que es un autor bastante contemporáneo, que habla de esto, ¿no? De el diseño como mediador inclusivo para grupos sociales por su carácter transversal, ¿no? Y cómo hace uso para sus procesos de los avances tecnológicos que hay en este momento a disposición. Bueno, este repaso lo voy a hacer súper rápido sobre, como sabemos, lo que implicó, lo que significó la Bauhaus como escuela y como corriente para el desarrollo de objetos, del arte, de la utilidad, y como bases para lo que hoy se entiende por el diseño centrado en el usuario, ¿no? Cuando el diseño moderno se caracterizó en ese estado por centrarse en la forma, ¿no? La moral expresada en esa relación con la sociedad, y muy propio de la época moderna, la racionalidad en los propósitos, ¿no? Y cómo hoy estamos avanzando en un cambio de paradigma a partir de anomalías en el sentido kuhniano, ¿no? Y que la tendencia en los procesos de producción, a partir de la globalización de los estándares ya a fines del siglo XX, introduce la incorporación de la digitalización. Entonces, esa variable modifica sustancialmente los procesos y contribuye a cuestionar las habilidades de las diseñadoras y los diseñadores, proponiendo unas innovación, ¿no? La propuesta que Gibbon Sepe pudo plasmar bien y divulgar en las ideas aquí en Latinoamérica, ¿no? Y al incrementarse esa complejidad, los problemas que se tienen que resolver mediante diseños, bueno, van tomando esa fuerza y consistencia en su centralidad, ¿no? Y ahí se puede entender entonces que se avanza hacia una perspectiva que contempla esa complejidad que enfrentaba en esa oportunidad del diseño, ¿no? Bueno, acá ya estamos hablando de a lo que quiero llegar, que son teorías más contemporáneas sobre las que se asientan las bases paradigmáticas del diseño, comenzando por lo que son los wicked problems o los problemas complejos, para hacer una traducción no literal y mejor adaptada, que a partir de, bueno, el año 2000, con el advenimiento este de la sociedad de redes, posibilita esa definición de que el diseño centrado en la relación de creatividad y de innovación con efectos sociales, ¿no? Es producido a partir de una complejidad de características y que no depende, digamos, de un solo origen. Y a partir de esto, bueno, muchas tesis han surgido buscando definir las incumbencias del diseño sustentable, del diseño incluyente, del diseño centrado en el usuario, en un contexto que, como decimos, tiene una complejidad importante, entre ellos Mancini, que entiende que la idea de el producto servicio, ¿no? Como un ecosistema también, partiendo un poco desde esa misma perspectiva, donde los objetos físicos son una parte de un conjunto más grande que está orientada hacia un verdadero metabolismo del sistema, que para él, bueno, es el servicio, ¿no? Entonces, bueno, ahí esta última es considerada por una gran parte de la academia como destacada, ¿no? Esta idea de Mancini por
que se considera que es unificadora de muchos intereses tradicionales del diseño, corporativos y empresariales principalmente, y sociales y culturales. Bueno, acá en esta parte ya hay algunas divergencias en lo teórico, y es un poco lo que, a lo que mi trabajo de tesis se enfoca, ¿no? Para el campo de la interacción entre esto de la estética y la usabilidad, se destacan, digamos, estas teorías. Podemos retomar en todo caso a Alexander en su esfuerzo por lograr, ¿no?, este ajuste entre forma y contexto. En la actualidad los factores sociales y culturales son de suma importancia al momento de pensar un diseño centrado en las personas, como, bueno, describió Norman. La percepción y la conducta son aspectos fundamentales en el diseño de objetos, principalmente de experiencias, y además de interfaces, ¿no?, para digamos, conformar una vida contemporánea que permita al diseño centrado en el usuario, que es la forma que se busca de alcanzar un objetivo de satisfacción del usuario, ¿no? Entonces ahí el diseño prioriza la información sobre el usuario o la audiencia, y esa característica innovadora es la que la diferencia de otros enfoques, ¿no? Como los diseños son prototipados, probados, revisados en múltiples oportunidades, y para luego llegar a poder plasmarlo, ¿no? La evaluación de las decisiones de diseño como de el producto se realiza de manera interna y externa, en muchos casos involucrando a los propios usuarios o los propios consumidores. Entonces, por eso considero que es fundamental conocer esas representaciones internas que el usuario hace de la realidad a partir de su experiencia. Acá es donde entra esto del diseño para o con fines sociales, y Norman, nuevamente citándolo, denomina a este concepto de como modelos mentales, ¿no? Porque describe, entiende conceptualmente cómo funcionan esos objetos, cómo se suceden los hechos o por qué hay distintas conductas en las personas. Lo que las posturas críticas que para finalizar les presento critican un poco es esto de que podría ser un poco endogámico porque el usuario participa en el proceso que a su vez complejiza en la misma manera en la que lo entiende. Entonces, al no abrir las posibilidades de complejidad, eso podría quedar como un poco hacia adentro, ¿no? Y bueno, lo que nos sucede muchas veces que es que limita el carácter innovador, ¿no? Sabemos que ahora a partir de las capacidades de la informática es posible avanzar en distintas características, en nuevas posibilidades. Hay distintas herramientas que seguramente conocen, no sé, como el Midjourney o DALL-E para el diseño gráfico, que permiten el uso de técnicas de algoritmos que incorporan nuevas posibilidades, eh, y que, digamos, hacen propuestas novedosas y que se están utilizando muchísimo como fuente de ideas, como fuente de innovación, y no como solución definitiva, ¿no?, sino como una voz ajena que traiga esa diversidad que en algunos casos está como un poco bloqueada, ¿no? Hay un montón de herramientas que permiten más la parte analítica también, pero lo importante es que estos desarrollos permiten a las expertas, a los expertos, hacer evaluaciones que sean heurísticas en base a los principios del diseño y que busquen mejorar la experiencia del usuario, que propongan diseños más creativos y novedosos, ¿no? Entonces acá podemos citar autores como Keith Dors, Tony Eagle-Cross, que trabajaron a partir del desarrollo del pensamiento complejo en el diseño, enfatizando la importancia del pensamiento de diseño en la resolución de problemas complejos, de problemas para la innovación, ¿no? Es un enfoque
que se basa en la idea de que los problemas complejos no tienen una solución única, sino que requieren de múltiples perspectivas y enfoques para poder ser resueltos. Y acá es donde la tecnología hace su aporte significativo, ¿no? Dorst particularmente trabajó en el desarrollo de herramientas y enfoques para el diseño centrado en el usuario y la participación ciudadana en el proceso de diseño. Y por eso es que es de especial interés para mi trabajo. Bueno, para finalizar, simplemente que la importancia del diseño en la creación de soluciones sostenibles y socialmente responsables es una base que promueve el pensamiento de diseño como herramienta para abordar estos problemas sociales que son complejos y que requieren de innovación. Entonces, nos invito a pensar sobre si la solución en el diseño surge directamente del problema o, como dice Dorst, no, sino que la atención del diseño siempre oscila o viaja entre el problema y la propuesta, y de esa manera se mantienen, ¿no?, en paralelo, y así gran parte de la técnica del diseñador está en la generación de percepciones del problema, ¿no? Así que en esa propuesta, en esa nueva reflexión crítica, es que actualmente estoy avanzando en mi trabajo. Y bueno, para cerrar les dejo entonces esta reflexión sobre la ética, la aplicación, sin olvidar, sin perder esas necesidades del usuario en su diversidad y en su cultura. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica. Si querés dejarnos tus datos de contacto por el chat, Dale, así si alguien te quiere contactar. bárbaro. Bueno, vamos a continuar con Luis Eduardo Pérez González, con su tema La democratización de las ideas. Así que Luis, adelante. Hola, ¿me ven ahí? Perfecto. Genial. Listo, entonces, en primer lugar, agradecer una nueva participación en estos encuentros que son de igual manera una ventana para poder vincularnos, en este caso a la distancia. Participé bastante cuando eran presenciales, pero por suerte las nuevas tecnologías nos ayudan a mantenernos a cada uno de nosotros en nuestros respectivos países y poder seguir participando sin dejar nuestras obligaciones cotidianas. En este caso, bueno, me presento brevemente. Mi nombre es Luis Eduardo Pérez González, soy académico, tengo ya varios años, un poco más de 15 años dedicado a la enseñanza académica de el diseño, específicamente en el área de la tipografía, el diseño editorial. Igual mi trabajo como tipógrafo desde el punto de vista de revisión puntual de especímenes tipográficos para producción posterior o postproducción. Pero el motivo de esta pequeña exposición es algo que he venido trabajando en el último tiempo, y es la apertura del pensamiento creativo a las nuevas tecnologías y a las nuevas plataformas, y cómo esto puede romper los viejos paradigmas que tenemos desde el punto de vista formal de lo que es la concepción, desarrollo y realización de una idea. O sea, este proceso que va desde que pensamos algo, entendiendo que la idea es la base de cualquier cosa que nos planteemos, desde hacer un omelette hasta diseñar un alfabeto tipográfico, desde coser un botón en una remera a salchichología nuclear avanzada, a ese nivel de extremo. La idea es la madre de todo. Entonces, en un mundo en el que las nuevas tecnologías, las nuevas plataformas, los nuevos enfoques, todo lo que tenemos a mano para poder idear o idealizar cosas que de un modo u otro eran casi imposibles de pensar, ni siquiera una década atrás, sino hace 1 o 2 años, ¿cómo pueden impactar estas nuevas herramientas en cómo
visualizamos y visualizaremos la innovación y la idealización de proyectos en un futuro próximo. Tenemos que desde hace muchísimas explica esto. Tenemos a el máximo exponente de esta conceptualización que se nos da. O sea, aquella persona o aquel que logra inventar o crear algo, automáticamente es visto como el único que la puede comprender para poderla plasmar. Entonces, comienza a verse este patrón jerárquico en el que existe un creador claramente identificado, un padre, luego un desarrollador o un grupo de desarrolladores que, si bien no son aquellos que crearon la idea, que tuvieron esta chispa de inteligencia creativa, son capaces de entender lo que el creador quiere plasmar y desarrollarlo de algún modo u otro. Y tenemos por último a estos hacedores o a este hacedor o grupo de hacedores que manejan todos los procesos técnicos para llevar esta idea, que es mero fruto del pensamiento creativo, de la genialidad creativa, que pasó por el filtro de los desarrolladores, quienes eligen o quienes son capaces de elegir por qué medios, guías, herramientas, parámetros se debe realizar para que tenga buen puerto último o fin último. Y este grupo de personas a las que yo identifico como hacedores, que son capaces de hacer lo que otros desarrollaron y previamente otro creó, ideó. Este proceso superpiramidal de jerarquización se ha llevado a cabo en la industria del diseño. Específicamente hablo del diseño porque es un parámetro totalmente rastreable, mapeable. Siempre, por lo menos en un 90% de los casos, se produce así, por lo menos en los últimos 50 años. Entonces, esta estructura piramidal jerárquica, ¿qué es lo que nos genera? Un único método para poder pensar, desarrollar y hacer algo en el que ya sea una, dos, tres personas o un grupo enorme de personas que estén trabajando en un proyecto, van a estar predelimitados en funciones. Y sí, está bien, entendemos que repartir funciones, repartir tiempos, espacios y formas de desarrollar algo nos va a permitir, valga la redundancia, poder llegar a buen puerto de una forma más rápida y más segura. Pero cuando nosotros perpetuamos que esta estructura jerárquica en la que hay un claro creador, claros desarrolladores y claros hacedores, se mantengan durante mucho tiempo, lo que nos genera es una forma que académicamente funciona bien para explicarla, que tal vez para un estudio creativo, para un estudio de diseño, para una agencia de publicidad puede funcionar muy bien, pero que limita a las nuevas generaciones de posibles pensadores creativos a automáticamente lapidarse con el estoy preparado para ello. Pero ¿a qué voy con esto que digo? Hablo desde el parámetro académico docente. Normalmente, desde los primeros semestres de la carrera de diseño, tratamos de inducir al estudiante a que piense libremente y que entienda que el proceso de desarrollo creativo, partiendo por la gestación de una idea, es lo más importante dentro de nuestra futura profesión. Entonces, a este diseñador, lo primero en formación, lo primero que le enseñamos es que
debe pensar creativamente para poder solucionar problemas. Y estas soluciones de problemas, que es la base del diseño, diseño es en sí solucionar situaciones para mejorar o proyectar mejoras de patrones en diferentes índoles. Esta solución de problemas se le presentará a modo de idea. Pero esta idea, cuando va pasando el desarrollo académico de las carreras, va haciéndose mucho más inalcanzable para aquel que comienza a entender que exista esta jerarquía que, si bien no se expone explícitamente, termina por encasillar a los futuros profesionales en hacedores, desarrolladores y creadores. Que sí, está bien desde un punto de vista de poder encasillar y formalizar desarrollos de proyectos, pero que la pida en muchos de los casos a chicos que, si bien tal vez son muy buenos haciendo, terminan solo haciendo procesos técnicos, operadores de software, desarrolladores de proyectos, pero no terminan de explotar su base creativa al 100, entendiendo que tal vez no son en sí individuos creativos, no son lo más creativo posible porque tal vez manejan mejor una herramienta, tal vez manejan mejor un software, tal vez manejan mejor una estructura de programación en cuanto a el desarrollo de un proyecto. Entonces, esta idea de democratizar, y valga palabra importante de entender, la concepción de una idea es importantísima, porque nosotros, desde la gestación académica, desde la enseñanza académica de las carreras afines al diseño, a la creatividad, a la publicidad, somos los primeros que tenemos que desarmar esta jerarquía que para mí, tal vez algunos concuerden, es un tanto obsoleta. Hoy por hoy, como decía al principio, las nuevas tecnologías nos permiten incluso deshacernos de el hacedor y el desarrollador desde un punto de vista de gestión. Hoy tenemos herramientas que nos permiten llevar esta idea que pensamos en casa mientras comíamos bizcochitos a un punto final en un tris de un dedo. Las nuevas plataformas, las nuevas inteligencias artificiales, los nuevos software, las nuevas herramientas nos permiten esto. Entonces, si bien el pensamiento creativo es una chispa que está inminente en cada ser humano y que solo necesita ser detonada de manera correcta para explotar en una llama y poder brillar, debemos dejar de estigmatizar con funciones a lo que el pensamiento creativo lleva. ¿A qué voy con esto? Debemos de dejar de formar hacedores y desarrolladores y comenzar a enfocarnos en seguir perdurando la existencia del creativo, que dentro del creador, que dentro de una década, y estoy lanzando la piedra súper lejos, dentro de una década realmente va a ser el único ser necesario. Nosotros, desde un punto de vista, no solo en la academia, sino en el ámbito profesional, debemos de comenzar a darle mayor importancia al pensamiento individual desde el punto de vista de lo que somos capaces de generar y no a las capacidades que tenemos para trabajar en un determinado software, trabajar en un determinado programa, hacer un determinado uso de una determinada tecnología. ¿Se entiende a lo que voy? Los patrones de trabajo han cambiado y los paradigmas igual. En los últimos 20 años era súper importante el manejo de herramientas. Hoy por hoy, yo tengo 2 hijas y mi hija de 13 años tal vez maneja, por poner un ejemplo,
Photoshop o Illustrator mejor que yo. Y mi hija de 10 tal vez tiene la lógica básica de entender la caja de herramientas de 3Max Studio y modelar tridimensionalmente. ¿Se entiende a lo que voy? Pero, si bien todos ahora estamos inmersos en un mundo en el que podemos resolver problemas de forma mucho más fácil, esa resolución de problemas viene dada por una idea primigenia que detonó el cómo resolverlo de manera funcional, convergiendo la estética, la función, la estructura, para que esto tuviera una razón de ser. Entonces, cuando hablo de democratizar las ideas, hablo de derrumbar desde un punto de vista utópico, casi, este sistema de roles en el que cada uno debe tener una función y comenzar a entender que para los años venideros todos vamos a ser capaces de hacer todo. Cuando me especialicé en la tipografía, hace 25 años atrás, era algo extremadamente complejo. Hoy por hoy, las plataformas te permiten la revisión de especímenes tipográficos para evitar cualquier similitud con otros creados y así posibles problemas en licencias o en plagios o en copias digamos, alguna vinculación con algo ya parecido o existente en un día, cuanto antes demoraba semanas o meses. Entonces, esa es la intención primigenia. Evitar, para ir concluyendo, y como fin del mensaje último, tal vez un poco incluso medio discursista, evitar el pensamiento en roles y el pensamiento jerárquico cuando se propone un proyecto y comenzar a darle importancia al pensamiento individual y al pensamiento creativo. No sé si estamos bien del tiempo, hablo mucho, de hecho. Muchas gracias, Luis. Te invitamos también a dejar tus Gracias a datos de ustedes por el tiempo. contacto en el chat. También invitamos a quienes están escuchando, si quieren dejar alguna consulta, y hacia el final, si tenemos tiempo, vamos con las preguntas. Bueno, continuamos con Jocelyn López, con su tema La retórica y la cotidianidad. Jocelyn, si estás para comenzar. Y aquí estoy. No sé si me escuchan bien. Sí, perfecto. Perfecto, listo. Bueno, en primer lugar me presento, soy Jocelyn López, mi campo, mi área de especialización es la multimedia y producción audiovisual, slash creación de guiones audiovisuales, que como se comprende es muy, muy amplio, ¿no? Se puede ir uno por las ramas tranquilamente que se le va el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esta amplitud en mi campo, puedo explorar diferentes temas que, bueno, en esta ocasión del que vamos a tratar, como lo acaban de mencionar, es la retórica y la cotidianidad. Sí, y antes también agradecerles por el espacio, ya creo que es mi tercer año aquí en este tipo de encuentros que son bastante provechosos, ¿no? La semana del diseño y que además nos permite a personas de muchos países estar en un mismo sitio hablando de temas que tanto nos gustan, ¿no? Bueno, yo les hablo desde Ecuador y para mí es igualmente un gusto poder transmitirles un poquito de información que además de lo que les comentaba que me dedico, también soy docente universitaria, entonces realmente este tema surgió de unas materias que tuve que dar hace un semestre y me quedó como sonando este tema de la retórica que si bien creo que todos en algún punto de nuestra educación nos hemos encontrado con este tema, pero depende de cómo se aborde, de si es que termina siendo tedioso para nosotros o termina siendo interesante o como echamos por ahí alguna reflexión y que de hecho esta comisión es un poco tirar hacia ese aspecto, ¿no? El de la reflexión de lo que siempre ha estado ahí, de lo cotidiano,
con algo un poquito más teórico, ¿sí? Así que, por ponerles un ejemplo, respecto a lo cotidiano, para luego entrar a materia. Sí, ejemplo, las personas que usan lentes o mucho más general, todos quienes tenemos la fortuna de tener activa el sentido de la visión, sí, todos los que podemos ver, no nos damos cuenta de que morfológicamente, cómo están distribuidas las cosas en nuestra cara, ¿no? Tenemos los ojos, tenemos la nariz, la boca, etcétera, etcétera, pero como es algo tan cotidiano, tan normalizado el tema de levantarse y ver, ¿sí? No nos damos cuenta de que siempre en nuestro rango de visión vamos a tener un poco de la nariz, ¿no? Siempre vamos a estar viendo, yo qué sé, el paisaje, la computadora, etcétera, etcétera, y siempre vamos a tener un algo de la nariz o un algo de los lentes, por ejemplo, que como se usa todos los días los lentes, como todos los días vemos mecánicamente casi, no somos conscientes de eso hasta que somos conscientes verdaderamente, hasta que nos damos cuenta de que así son las cosas y luego tal vez no podemos evitar dejar de ver eso, ¿sí? Pero porque se hace este proceso de concientización, ¿sí? Y luego, si no pasamos por este proceso, ¿sí? Viene a ser algo que pasa completamente desapercibido, ¿no? Por lo cotidiano. Igual aquello de que la Tierra está todo el tiempo rotando, que los peces están rodeados de agua y ni se enteran que están rodeados de agua porque esa es como la constante, ¿sí? Así que la cotidianidad sí, nos da cierta tranquilidad, pero al mismo tiempo nos inhibe de esa capacidad de darnos cuenta de los pequeños detalles, de las cosas que pueden favorecernos o podemos, digamos, extraer ese algo tan especial que puede pasar desapercibido por este tema de que se vuelve mecánico, ¿sí? Así que, teniendo en cuenta esta primera versión de lo que vamos a tratar, ahora vamos a combinarlo con el tema de la retórica, ¿no? Y les comentaba en algún punto, o aunque sea de nombre, hemos escuchado la retórica, ¿no? Retórica que viene de un origen muy antiguo, que igual ya lo vamos a ver en un momento, pero empecemos definiendo un poco qué es esto de la retórica, ¿no? Les recuerdo en todo caso de qué va la retórica, ¿sí? Que es articular todos estos procesos, recursos y herramientas del lenguaje para poder generar un discurso más persuasivo, ¿sí? Persuasivo en general y viene muy de la mano de embellecer este mensaje que se quiere transmitir, ¿sí? Entonces, por acortar esta definición un poquito, podemos decir que la retórica viene a ser el uso eficaz del lenguaje para poder persuadir, ¿sí? Que creo que es algo que a todos nos interesa, sobre todo si es que estamos queriendo hacer este aporte desde la creación, ¿no? Que yo creo que la mayoría de carreras o de personas que están aquí y que se han interesado por estos temas tendrán algo de creativos en sí y asimismo de creadores, ¿no? Porque nos podemos quedar solo en la versión de creativos o de personas inspiradas, pero dar el siguiente paso de crear nos lleva un poquito más allá, ¿no? Y nos lleva a explorar todas las formas de creación y métodos de los que nos podemos un poquito agarrar para desarrollar todas esas ideas de forma un poco más libre, ¿no? Sí, así que, bueno, tenemos la definición de la retórica y tenemos también un poco hablado del tema de la cotidianidad, pero ahora, ¿por qué es importante y cómo es que se conectan? ¿Sí? La retórica está en todo lado, ¿sí? Es como lo que mencionaba, ¿no? Es como el agua para los peces. Está en todas partes, está presente todo el tiempo, pero no siempre somos conscientes de ello. No podemos encontrar a la retórica desde, digamos, su origen que viene del lado como lingüístico, oratoria, dialéctica, que obviamente va a estar presente, ¿sí? Pero también
está en otras ramas, ¿no? Y en otros aspectos que creo que se relacionan, que son de interés general, no solo en la parte profesional, sino también en la parte hasta de ocio, se puede decir. Sí, que puede ser el cine, dentro del cine también el guión, que ahí se viene vinculando con el tema hablado, escrito, sí, también podemos encontrar en las artes plásticas, en las obras más clásicas, las más nuevas también, a lo largo de la historia del arte, en el lenguaje visual en general, ¿sí? Por ejemplo, en el afiche se ve muchísimo, se aplica muchísimo, y en otro aspecto que creo que se explota bastante más es en la publicidad. Así que creo que todos estos se relacionan de alguna manera con nosotros, ¿sí? Con las personas que estamos aquí. Y bueno, claro, es importante, como les digo, desde entender que está en todos lados y que podemos explotarlo de diferentes maneras, pero ahora, ¿qué tiene que ver esto con la cotidianidad? Sí, tomando la teoría de quien, digamos, desde la persona que originó el término, como los primeros conceptos y desarrollar la teoría misma de la retórica, que es de Aristóteles. Entonces viene el origen desde, como les decía, mucho más atrás, con los griegos, ¿sí? Y tomando una frase de Aristóteles como tal, mencionaba en este primer libro de la retórica que todo lo que se hace por costumbre también se puede teorizar, ¿sí? Pero en sí, ¿a qué se refería en ese primer momento Aristóteles? Al proceso de deliberación de la toma de decisiones, pero visto desde otro aspecto, desde un aspecto más introspectivo, ¿sí? Un poco más autoanalítico, podemos decir que si somos un poco más conscientes de, por ejemplo, de cómo hablamos, de cómo es nuestro proceso creativo, de cómo incluyo algo que es muy mío, muy de mis ideales, de mi, no sé, de mi corriente, no sé, de género, lo que sea, que en lo que estoy ahora mismo, que estoy transmitiendo siempre en algo que creo, que estoy creando, que estoy desarrollando, diseñando, pensando, ¿sí? Si somos un poquito más conscientes de eso, entonces luego podemos usar, o sea, si concientizamos lo que hacemos inconscientemente, luego podemos hacerlo de manera consciente, ¿sí? Como generar todos estas planificaciones y procesos a partir de darme cuenta de que, ok, aquí estoy aplicando X figura retórica. No sé, resulta que me encantan las metáforas y nunca me di cuenta de que eso era una metáfora. Sí, tal vez soy súper exagerada, entonces la hipérbole o, no sé, elipsis, símil, prosopopeya, etcétera, etcétera, que hay más de 60 figuras literarias que se pueden aplicar en los diversos campos que les mencioné anteriormente. ¿Sí? Así que bien puede pasar esto desapercibido, este campo tan importante por, no sé, por desconocimiento, por falta de interés, por costumbre, pero sí que se puede como rescatar todo esto desde la concientización, ¿no? Si somos un poco más conscientes de cómo llevamos nuestro día a día, de cómo somos y de cómo podemos sacarle provecho a eso para desarrollar más ideas, para plantear ideas, generar, no sé, nuevos discursos, estamos aplicando de una mejor manera la retórica, ¿sí? Dirigiéndonos hacia el objetivo principal, que es el de potenciar el mensaje, ¿sí? De envejecer ese mensaje de alguna manera y de convencer, ¿sí? Que es la primicia de la retórica. Sí, así que, bueno, todo esto incluso nos lleva a poder recontextualizar todo lo que ya existe o una misma idea que ya hemos trabajado o que queremos, no sé, darle la vuelta porque no nos termina de convencer, pero sabemos que tiene potencial. Sí, podemos apoyarnos en este tema de
de teorías de cimientos que han estado desde hace muchos, muchos años y que aún siguen vigentes, ¿no? Y será por algo, ¿no? Porque deben estar bien desarrolladas. Ahora, sucede que parece clásico todo este pensar y todo esta teoría, pero si revisamos un poco qué es lo que está sucediendo ahora, podemos darnos cuenta de que la retórica ha tenido su transformación y se ha adaptado a lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Me encontraba justo con un video de Julieta Weibel, ¿sí? Que es una youtuber, ¿sí? Y tenía un título muy peculiar que me llamó la atención, que se llama La poesía visual de los memes. Entonces, los memes sabemos ahora que es algo completamente cotidiano, que fuera de que nos agrade o no nos agrade, está presente, vamos a verlo aunque sea accidentalmente, y es una de las cosas en las que más se aplica la retórica, ¿sí? Y esta chica hace una reflexión desde cómo se aplica infinidad de figuras retóricas en los memes, en los videoclips, en la música, en las letras de las canciones, ¿sí? Que es algo igualmente dentro de lo cotidiano, vuelve todo al mismo costal, ¿sí? Y que se combina con la retórica, ¿no? Y está ahí dando la vuelta todo el tiempo, ¿sí? Y que más allá de llamarlo retórica, llamarlo poesía visual o cualquiera que sea el término que se quiera plantear, no deja de partir de esta teoría tan clásica, pero tan igualmente importante en la actualidad, ¿sí? Y también tuve la oportunidad de escuchar un podcast de Oscar Fernández Orellana, que tiene un podcast que se llama Créeme lo que te digo, justamente hablaba de la retórica y de que la retórica no muerde, ¿no? Entonces, importante que a pesar de que viene desde una perspectiva clásica, se puede adaptar a la actualidad y, como ven, en diferentes formatos. Incluso las referencias que les pongo ahora, que viene desde el auditivo, desde el visual y desde el netamente visual. Sí. Y para concluir, para no robarme más tiempo, simplemente compartirles igual esta frase que me parece que está en el podcast, ¿sí? Que le anoté el otro día por ahí, que me dice, quien mejor sabe utilizar los recursos del lenguaje, más probabilidades tiene de sacar adelante sus ideas, ¿sí? Así que eso, y animarles a seguir creando a partir de todo esto que tenemos a la mano. Gracias. Muchas gracias, Jocelyn. Si querés dejarnos tus datos de contacto en el chat, así si alguien quiere contactarse con vos. Les recordamos que hasta el 14 de agosto pueden participar del Premio a la Ilustración Latinoamericano 2023 de la edición de Diversidades Latinas, y para obtener más información pueden entrar a palermo.edu/concurso de ilustración. Bueno, vamos a continuar ahora con el turno de Diego Paniagua y su tema materialización de las ideas. Así que Diego, adelante. Diego, ¿nos escuchás? ¿Estás por ahí? Hola, sí, estoy aquí compartiendo. Dame un segundo. ¿Se ve? Sí, perfecto. Súper, vale. Buenos días a todas y a todos los que están conectados en este espacio. Soy Diego Paniagua y hoy día voy a conversar sobre la materialización de ideas, una guía y recomendaciones para comenzar cualquier tipo de proyecto, ya sea ligado a la comunicación, al diseño y a la arte en general. Para ponernos en contexto, vamos a definir qué es una idea. Principalmente son pensamientos y posibilidades, dan punto de partida a cualquier proyecto y son el resultado de la imaginación, la reflexión y la experiencia de cada persona. Es importante comentar que al materializar una idea liberamos a nuestra mente de algo.
Al sacarla podemos observar y evaluar, ver si era una buena idea o no era tan buena como la imaginábamos en nuestra cabeza, y nos permite volver a comenzar a través de la experiencia, evaluar esto. Pero ¿cómo comenzamos? ¿Cómo una idea, ya sea de cualquier ámbito, la llevamos a algo físico o algo tangible? Hay que dar el paso de la imaginación a la proyección. Entonces, la gran diferencia entre estos dos conceptos es que la imaginación se queda solo en nuestra cabeza. Son solamente imágenes mentales sin considerar su viabilidad. En cambio, cuando ya pasamos esta idea a la proyección, hay algo en nosotros que cambia. Tomamos acción y puede tomar muchos caminos, pero ya hay que entender que el paso es de imaginar a proyectar. Esto lo hacemos comúnmente los seres humanos en el día a día en formas muy cotidianas. Por ejemplo, cuando queremos preparar algo para comer, entendemos todos los pasos a seguir que se necesitan, pero lo hacemos de forma automática. Es decir, reunimos los materiales, entendemos que hay un proceso y un resultado. Esto mismo ocurre con cualquier tipo de idea y cualquier tipo de proyecto. Necesitamos reunir los materiales y en eso se relaciona a cómo lo han resuelto antes, las referencias que tenemos, las cosas que me han inspirado, ideas que vi, fotos que tomé. Y entendemos que el proceso, esta es como la parte que más identidad uno le puede entregar a esta parte, porque es donde uno encuentra la forma de hacer las cosas. Uno prueba métodos, ve en estas referencias cómo otra persona lo ha hecho o ve a dónde quiere llegar. Y esta es la parte más interesante porque en el proceso es donde uno le da lo suyo y obtiene este resultado, que como comentaba anteriormente, no hay que evaluarlo, sino, o sea, no juzgarlo al comienzo, pero sí cuando ya lo tenemos ya materializado podemos entender en qué parte podemos mejorar y aprender de él. Pero ¿cuáles son los factores que principalmente tienen a materializar una idea? Principalmente la visualización que vi fue una falta de estructura o metodología, que es donde más vamos a andar hoy día, el miedo al fracaso, los recursos y el exceso de información. Todas las nuevas ideas son una mezcla de una o más ideas previas. Lo decía William Ralph, que es un escritor, hace unos años y nos invita a pensar en el remix y en realidad que cualquier idea que nosotros tengamos siempre tiene un madre y un padre. Y siempre hay que aceptar las referencias y honrarlas. Por eso mismo algo nuevo nace cuando nosotros tenemos claro que uno está atento, detectamos, recopilamos información y podemos reutilizarla, reordenarla. El 2012, Austin Kleon publica un libro más moderno y contemporáneo de técnicas para avivar la creatividad. Se llama Roba como un artista. Y habla de este mismo tema, que como hoy en día, con el internet y como la hipercomunicación, podemos tomar muchas referencias, pero que pueden ya llegar a ser un robo, pero él lo define como robo digno y robo indigno. Aquí dejé igual un QR si quieren saber más del libro, porque tiene varias técnicas que son bien interesantes. Rápidamente, la diferencia que hace es como, si tenemos una obra que nos gusta, hay que honrarla, no degradarla, hay que estudiarla, no dejarla pasar así como es la referencia, me baso en ella y hago lo mío, sino como que hay que estudiar también cuáles fueron sus referencias, cuál fue su método. También, si vemos una obra y queremos como inspirarnos en ella, no solamente ver esa misma obra, sino que ver cuáles son otras que se parezcan, no basarnos solamente en una. Dar créditos, por ejemplo, y no plagiar, transformar y no imitar, y remezclar, no birlar. En Chile no se ocupa mucho la palabra birlar, pero es robar, es como no robar una idea, sino que remezclar. Asimismo, quiero hablar también de una corriente artística y una forma de expresión que se hizo muy común en los 1920 con el dadaísmo, pero que hoy en día también se utiliza como técnica de creatividad y para soltar un poco la idea. Se llama blackout poetry o poesía de tachado. Bueno, como decía, es una forma de expresión que utiliza diferentes medios escritos, periódicos principalmente al comienzo, porque fue como también un método de protesta o forma de plantear ideas políticas,
pero también se utilizaban poemas o libros y más, y donde se iban tachando algunas palabras y dándole un nuevo contexto a este. Limita y abre camino a la creatividad, porque, bueno, ya los textos están, las palabras están, cae en nosotros como hacer algo nuevo en base a esto. Y requiere un texto fuente y un lápiz. Aquí al costado también dejé un código QR si quieren saber un poco más de esta técnica. Quiero hablar de un artista que llevó esta técnica a algo mucho más profundo, que agarró una obra, una novela, que estaba escrita como notas, o sea, como un diario, y lo que él hizo fue tomar página por página, fue haciendo un poema, una historia en cada una de estas páginas y se demoró en hacerlo. O sea, agarró este libro y fue página por página dándole un nuevo contexto, pero mezcló diseño gráfico, poesía y la novela. Entonces, esta obra se llama Howment, es una obra de Tom Phillips y como decía, se demoró 50 años en hacerla, la terminó hace poco. También dejé un código QR ahí donde en YouTube está una entrevista a él y habla un poco del proceso y como lo importante que fue en su carrera esta obra. Y como decía, combina el texto original y visuales como con muchas técnicas. Agarró acuarela, eh, pintura, de verdad es súper interesante, como collage. Y aquí hay algunas imágenes de apoyo de lo que hizo. El exceso de información y las posibilidades pueden complicar las decisiones. Como, bueno, repito como que a veces, y uno de los principales conceptos de la creatividad es como con los materiales finitos, por decirlo, como definidos, uno puede llegar a un resultado. Entonces, pienso y propongo que mientras uno menos tenga o más limitado esté, más caminos o más fácil llegar a un punto es. Entonces, por eso mismo creo que para empezar a llevar a cabo una idea es importante crear un propio espacio donde uno se sienta cómodo. No necesariamente un lugar así como ideal o como para todos iguales, pero creo que es importante visualizar dónde uno fluye, por decirlo, si a uno una idea es andar en bici y ahí se le ocurre algo, si ir a una plaza escuchando música y anotar algo, es estar preparado, como que la creatividad y generalmente como las ideas no llegan como de la nada. Siento que hay que crear un momento físico y en el tiempo para darle rienda suelta a esto, pero estar preparado, o sea, equiparse de papel, lápiz, de lo que nosotros nos haga sentir bien para fluir. Bueno, y ahora llevándolo ya a metodologías que he utilizado durante trabajos y diferentes en el tiempo, es ya llevar a lo físico, como decía, alguna idea en la cabeza. Y el ejercicio 1 se llama de la mente a lo físico. Se necesita también papel y lápiz. La idea de esto es definir el desafío que tengamos en 3 palabras. Por ejemplo, si hay que hacer un logo, es hacer un logo, hacer una marca. Si queremos hacer una canción, es escribir una canción. O hacer un guión para un videoclip, guión para videoclip. La idea es llevarlo así como a lo más resumido posible para pasar al segundo punto, que es minimizarlo Entonces, si por ejemplo es hacer una marca, nos preguntamos, ¿qué es y por qué se identifica este proyecto? Y respondemos a esa pregunta. O si es escribir una canción, ¿de qué hablará mi letra, por ejemplo? O el guión para un videoclip, preguntarnos, ¿qué siento o transmite la canción? Entonces, a medida que ya empecemos a definir y responder estas preguntas, vamos a empezar a tener información. Y asimismo, como tercer paso, empecemos a trabajar con lo que tenemos. Es decir, si ya saqué un nombre, ya saqué una idea, una inspiración, lo que me hace sentir, la idea de después es estar atento y empezar a imprimir, recortar, escribir, garabatear, cualquier cosa que ya nos inspire a estas palabras o a estas respuestas que nos dieron, para poder pasar a este paso siguiente, que lo he utilizado mucho y lo voy a mostrar como acá un ejemplo, que es abrir caminos. Esta metodología se utiliza mucho en publicidad sí, en publicidad, que es como
lluvia de ideas con palabras aleatorias, donde principalmente se pone un concepto al centro y de él ramificamos cosas que nos inspiren o las veamos relacionadas. Aquí hice un ejemplo muy rápido que es con la palabra mar. La puse al centro y todo lo que me inspiraba rápidamente del mar, o qué me recordaba o me hacía sentir. Y asimismo, después la idea es hacer una frase que reúna todo esto. Entonces aquí hice como un poema rápidamente, o llamemos una frase que dice: van y vienen como el mar, pensamientos como nubes sobre mí. Viendo como esta misma tabla que veía ahí arriba. Y ahora le muestro, bueno, y después esto lo llevé a una inteligencia artificial e hice que me reinterpretara este poema que hice. Entonces, claro, ahí vemos cómo ya podemos empezar a soltar ideas. Si esto es un videoclip, ya tenemos una idea más o menos de un cuadro. Si es una foto, ya podemos empezar a sacar ideas. Entonces, de verdad, este tipo de metodología sirve mucho como para empezar a dar rienda suelta a las ideas y ya verlas de forma concreta. Asimismo, les muestro que no siempre como todo es para el arte, sino que también hay clientes reales y proyectos reales como que requieren también de que uno sea creativo, entre comillas, requieren de que uno lleve sus ideas a algo ya plasmable en el tiempo y que sea recordable. Por eso les quiero mostrar un cliente que tuve hace un tiempo que se llama Color Nativo, que son una cocina vegana que está al sur de Chile. Y el enfoque de ellos era como de conciencia con el entorno, estaban muy comprometidos con reutilizar, con lo sustentable, y principalmente era comida de autor, es decir, eran puras recetas hechas por ellos, pizzas hechas por ellos, sándwich, desayuno, etc. Entonces el requerimiento hacia mí fue como la creación de la marca, el logo, la línea gráfica y cómo activar las redes sociales. Volviendo al punto anterior, utilicé realmente esa metodología y puse el nombre que era lo que yo tenía y más o menos los conceptos que les conté a ustedes hace un rato, y ya lo llevé a este cuadro, donde ahí ya me fui como en algo mucho más profundo y pude ver algunos conceptos que me recordaran a la marca, y también salí como alrededor de donde ellos estaban ubicados y tomé fotos y referencias de formas, por ejemplo. Entonces ya con esto saqué una paleta de colores. Y esto fue súper definitivo porque ya representaba en sí el entorno donde iba a estar este proyecto. Entonces volvemos al tema que hablaba más arriba, que es como detectar, recopilar y reutilizar. Es decir, la paleta de colores ya estaba en el entorno y las formas. Entonces, bueno, aquí ya un poco más del resultado. En la parte izquierda está el logo final que le entregué, y a la derecha están como las primeras ideas de tipografía, de forma y también de colores que les decía. Y ya aquí ya la propuesta ya de fotos, del branding y como de la marca en general. Entonces, claro, aquí ya tiene coherencia todo lo que les decía, o sea, como que la paleta de color ya venía del entorno, también ya la forma o la tipografía que se utilizaron, y ya tenía como, el proyecto nació ya como de una forma sólida, por decirlo. Entonces, como lo que les decía, la coherencia, entrega un mensaje sin ruido, estructura un orden. Entonces después ya en redes sociales sabíamos qué colores utilizar o por dónde se iba a ir la línea gráfica de las fotos. Es asociable y recordable. Cuando partimos desde una idea, la estrujamos tanto, formamos identidad, porque claramente uno ya el concepto lo va llevando a algo que va escalando, pero en base a algo con sentido, o sea, desde el comienzo, como el mismo ejercicio que vimos, realmente desde el centro se va expandiendo. Otra metodología y otro ejercicio que utilizo mucho y lo invito a utilizar es el azar. Porque también libera la mente de limitaciones del mundo racional, que muchas veces como, bueno, uno tiene un requerimiento y no sabe por dónde partir, ya uno fuerza un poco al destino, por decirlo, entonces entrega posibilidades. Nos anima a comenzar con algo sin mayor decisión. Entonces uno mezcla elementos, pueden ser colores, formas, objetos, y potencia la improvisación, que también es algo muy importante en la creatividad.
Aquí a la izquierda están como unos dados que utilizo, que también ahí está como, se llaman Story Cube, y son también, tienen objetos, tienen acciones, y yo a veces los mezclo y también como para partir alguna idea de foto, de algún videoclip también o de algo. El azar hace lo suyo y obviamente uno ahí rescatando algunos elementos puede darle coherencia. También utilizo mucho este juego, que no sé cómo se llama en sus países, pero tiene muchos nombres, pero en realidad también en el azar lo utilizo como para comenzar alguna historia o lo mismo que hablaba de un logo. Poner los colores, las ideas que tengo de forma y empezar a hacer combinaciones. Al final, lo que quiero potenciar mucho en esta charla es entrenar. Y esta forma de abarcar los proyectos es mucho eso, como que te fuerza a crear algo, sí o sí. Quizás no es lo último que uno va a entregar, pero sí uno ya empieza a ver combinaciones y empieza a descartar cosas o avanzar en otras. Aquí también les dejo el Diego, código. si querés ir cerrando, así ya que se cumplió el tiempo. Vale, vale. Y bueno, para cerrar, yo mismo creé un sitio web donde randomizo algunos parámetros de música, por ejemplo. Ahí también está el código si lo quieren visitar. Que te entrega un BPM, te entrega un estilo musical, una escala y un instrumento. Es decir, te entrega como 4 elementos para empezar un proyecto musical. También como situaciones, lo hice con situaciones como para sacar fotos, empezar una historia. Tiene objetos, lugares y personas. Entonces la idea es lo mismo, la misma idea, plantearnos algo forzado para seguir avanzando. Y bueno, lo invito a pensar cada cosa que uno ve, a jugar con su uso y su funcionamiento, que cuestionarse todo, todo, cambiar lo que nunca cambia, qué tenemos por asumido y ver cómo uno lo puede tomar de otra forma y darle otro sentido. Bueno, esto, tomar perspectiva también, la creatividad es algo que se entrena y la atención también, y por eso creo que es importante que ser artista, pero ser también trabajador y consciente de ello, tomar todas las posiciones posibles, desde desarrollador, cliente, un espectador, tomar descanso y tomar críticas y correcciones. Buscar ayuda también siempre es una buena idea y hacerse consciente de otras personas que han hecho el proceso, y esa es la invitación, a seguir aprendiendo y atreverse. Gracias. Muchas gracias, Diego, muy interesante. Obviamente te invitamos también a que dejes tus contactos en el chat. Vale, ahí. Vamos a continuar con Alejo Escobar y su tema solución disruptiva de problemas. Alejo, si estás por ahí, ya podés comenzar. Hola, buenos días. Vamos a empezar entonces con la presentación de solución disruptiva de problemas. Bueno, entonces mi nombre es Alejandro Escobar, soy de Medellín, Colombia. Soy un aficionado al diseño. Participé de este encuentro de una manera remota, creo que fue el primer encuentro dentro de un artículo de las actas de diseño. En el primer volumen, creo que fue por allá por el año 2010, 2006. En ese momento era docente de la Facultad de Diseño Industrial en UPB en Medellín. Yo soy ingeniero mecánico y especialista en diseño de materiales de la Universidad de AFIT de aquí de Medellín. Y llevo más de 20 años en temas de investigación, desarrollo de producto e innovación. Hace 6 años fundé esta primera empresa, una empresa que hace conservas naturales, sin químicas. También desde el lado muy creativo y utilizando pues como ingredientes locales colombianos y mezclándolo de una manera diferente pues para diferentes sabores. Y afortunadamente después de la pandemia, y afortunadamente llegó la pandemia que nos enseñó a vivir diferente, creé esta otra empresa, Coyote Idea Lab, que hoy lo que hace es asesorar a empresas
en temas de innovación. Yo digamos que el resumen, lo digo, es tu empresa de innovación, tu oficina de innovación por fuera de la empresa. Entonces, ya digamos que en este ámbito, después de 20 años de estar en la industria antioqueña, en temas de investigación, desarrollo e innovación, y 14 años como docente de diseño, ya salgo, digamos, a emprender con Coyote Idea Lab. Y digamos que este resumen que vamos a ver hoy hace parte de ese Coyote Idea Lab. Entonces, digamos que empecemos por el lado de disrupción. La disrupción es cuando te dicen que estás loco porque quieres reducir el tiempo de un proceso en un 93%, o mejorar un producto, y muchas veces vas en contra de la corriente. Pero aquí tengo un ejemplo. Esto es parte de un video que aquí, digamos, le tomé, fue el pantallazo. En 1960, en las carreras de carros, pongámosle la Fórmula 1, el poderle cambiar las llantas y ponerle el combustible a los autos se demoraba 65 segundos. Pero hoy en día está durando 1.82 segundos. Resulta que, como decía ahorita Verónica, el diseño es invisible cuando funciona bien, y si nos situamos en 1960, un cambio de llantas y ponerle combustible al auto en 65 segundos, pues era algo bueno. Pero también, digamos que si hubiéramos dicho, vení, ¿por qué no hacemos el cambio en 1.82 segundos o en 2 segundos? Seguramente alguien nos hubiera dicho que estábamos locos. Y como decía ahorita Diego, las ideas son el resultado de la imaginación, y hay que pasar de la imaginación a la proyección. Cuando yo visualizo esa idea que está funcionando, logro realizarla. Entonces, por decir, si alguien en 1960 hubiera dicho, hagamos un cambio en 2 segundos y visualizamos qué beneficios tiene eso, seguramente hubieran ganado la carrera, hubieran ganado el campeonato. Es esa visualización la que hoy nos hace ver este cambio. Pero como decía Albert Einstein, no podemos resolver problemas pensando de la misma manera que cuando los creamos. Digamos que nosotros tenemos ciertas fijaciones cuando vamos a solucionar los problemas. Y por eso pongo este ejercicio. Si queremos darle 15 usos a este objeto en 30 segundos, seguramente no encontraremos más de 6 usos. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Bueno, aquí vemos un resultado, pues obviamente es de una investigación, el tiempo es más largo. Yo tengo, pues digamos, como en este momento, la posibilidad de anticiparme a lo que vaya a venir. Y seguramente muchos de estos usos no nos los hubiéramos imaginado en esos 30 segundos. Pero ¿qué es lo que está pasando? Primero, hay una fijación funcional. Seguramente el objeto que veíamos ahorita solamente íbamos a encontrar que servía para sujetar papel. Es como si dijéramos, la caja de fósforos sirve para guardar solo fósforos. Pero hay gente que hace obras de arte dentro de las cajas de fósforos. Hay gente que guarda, por decir, los aretes dentro de las cajas de fósforos, ¿cierto? Pero esa fijación funcional en el cerebro no nos deja ver más allá de para qué sirve ese objeto. O también hay una fijación estructural. Y esa fijación estructural es cómo configuramos el objeto. Y aquí hablo yo del objeto, pero también puede ser un proceso o también puede ser un servicio, ¿cierto? Yo voy a un restaurante de hamburguesas y después de que pague me dan la hamburguesa. O siempre me entregan la hamburguesa armada, porque no la puedo armar yo, ¿cierto? Entonces es una fijación estructural. Es como decir,
las sillas siempre tienen las patas por debajo del asiento, pero puede que haya unas patas de silla pegadas al espaldar o que la misma silla no lo tenga. Entonces, también tengo que empezar a conformar de otra manera ese problema para solucionarlo. Y aquí vamos también a esas fijaciones. Casi siempre que encontramos un problema o que tenemos un problema, tratamos de encontrar la causa raíz. El 90% tenemos que irnos a la causa raíz. Pero afortunadamente les traigo una buena noticia. No es necesario. Ya no es necesario encontrar esa causa raíz. Lo que me tengo que preguntar y traigo a colación lo que decía Jocelyn ahorita, de hacer un discurso persuasivo, es cómo hacerme la pregunta bien hecha para que el cerebro se confunda o yo pueda persuadir a mi mismo cerebro para que me genere ideas. Entonces, ¿cómo mientras más ocurre la causa, nunca va a ocurrir el problema? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y yo a esto, digamos que esta metodología lo pongo, la maleta no llegó, o la valija, pues dependiendo del país donde estemos. Entonces, la maleta no llegó, me va a contar la historia de Clara. Clara tiene que viajar de una ciudad a otra en un país. Viaja un domingo en la noche. La reunión es al lunes lo más temprano posible. Tiene que ser presencial. No puede haber, digamos, facilidad de reunión virtual. Y cuando llega al aeropuerto, ella sale un domingo con una ropa muy veranera, por decirlo así, muy de descanso, pero se da cuenta que la maleta no le llegó. Y entonces aquí es donde yo pongo, ya tengo un problema y voy a empezar a buscar esa causa raíz y me empiezo a preguntar y obviamente viene la ofuscación, el enojo, y por qué la maleta no llegó. También empieza, digamos, como ciertas ínfulas de investigador privado a ver qué fue lo que pasó. Y la maleta no llegó porque la aerolínea la confundió. ¿Y la aerolínea por qué la confundió? Porque el personal no estaba capacitado. ¿Y porque el personal no estaba capacitado? No pudo asistir a esa capacitación. ¿Por qué no pudo asistir a la capacitación ese personal? Resulta que tenía un problema en la casa. Entonces, fíjense que si seguimos buscando la causa raíz, casi que eso es una cadena de causa y efecto infinita. Ahora, listo, ya empecé a preguntarme, ya vi que no voy a ser capaz de llegar a la causa raíz y ahora el problema más adelante, ¿qué va a pasar? ¿Cierto? ¿Y qué pasa si no llego la maleta? No tengo ropa para la reunión. ¿Qué pasa si no tengo ropa de reunión? No puedo ir a la reunión. Y si no puedo ir a la reunión, no puedo cerrar la venta. Y si no puedo cerrar la venta, seguramente no cumplimos el presupuesto. Y si no cumplimos el presupuesto, llegará a que van a cerrar la empresa donde trabajamos, ¿cierto? Pero aquí en esta cadena de causa y efecto, lo que yo tengo que hacer es seleccionar cualquier eslabón y romperlo, pero con la retórica que nos recomendaba Jocelyn. ¿Cómo persuado yo? Entonces, yo voy a escoger un eslabón de esa cadena y voy a decir, la aerolínea la confundió y obviamente el personal no estaba capacitado. Entonces, la retórica mía va a ser, ¿cómo mientras más ocurre la causa, menos o no ocurre el efecto? Y lo que yo me pregunto es, ¿cómo mientras haya más personal no capacitado, la aerolínea no confunde las maletas? Y aquí el cerebro empieza a preguntarse y a obligarse, no, eso es imposible. Tiene que estar el personal capacitado para yo encontrar mi maleta.
Y como nos decía Luis Eduardo, la idea es la madre de todo. Aquí lo que se pretende es dar ideas lo más rápido posible, sin importar todavía cómo hacerlas, sin importar de juzgarlas todavía de cómo hacerlas, de si tenemos la infraestructura necesaria para hacerla. No, aquí es simplemente con esta persuasión que le hice yo al cerebro, ¿qué se me va a ocurrir? Y entonces puede ser desde el diseño del producto, puede ser desde el diseño de un servicio o puede ser desde el rediseño del proceso. Y empiezo a dar ideas. Voy a hacer una maleta que informe la ubicación, que yo en el celular vea la ubicación si está cerca de mí en el momento en que la están ingresando al avión. Que pasen a buscar mi maleta a la casa antes del vuelo. Un avión solamente para maletas. Un bono de compra en un almacén de la aerolínea en el aeropuerto abierto 24 horas. La maleta no llegó, yo puedo llegar y comprar en un almacén del aeropuerto a cualquier hora. Puede que esté muy tarde en la noche, pero está abierto para poder solucionarme el problema. O que la misma aerolínea tenga un préstamo de ropa mientras llega la maleta. Poner un chip en la maleta que pite si se va en el avión que no es, estilo los tótem que ponen a las entradas de los almacenes. Una etiqueta de color en la maleta que se identifique con el avión. Yo solo facturo mi maleta. Puedo entregar la maleta en la puerta del avión o una maleta autónoma que viaje sola al avión. Fíjense que todas las ideas que pensé, todavía no les voy a pensar si se pueden hacer o no se pueden hacer. Primero hay que enamorarse de esa idea, esa visualización que nos comentaba Diego. Y entonces, aquí hay soluciones. Esta empresa Bob.io llega a tu casa y te factura las maletas con un día de anticipación, horas antes de anticipación del vuelo. Esto, digamos que puede gestionar a que si el personal está menos capacitado por la presión, no vaya a confundir las maletas. Aquí lo que importa, entonces, es la idea como madre de todo, que no lo decía Luis Eduardo. O esta empresa Bianca, que es de Colombia, hace facturar a la persona en un kiosco del aeropuerto su propia maleta, saca su sticker con la información para dónde va la maleta. Y yo mismo me encargo de que no la confundan. Entonces también puedo encontrar otro eslabón y puedo decir, no puedo ir a la reunión, no tengo ropa. ¿Cómo mientras menos tenga ropa formal, más opciones de asistir a la reunión tengo? ¿Cierto? Y aquí pueden salir ideas como, no, voy a hacer que la reunión sea un picnic y me voy con la ropa que me fui, que no es una ropa de oficina, pero cambio el sentido de la reunión. O hago una reunión de disfraces. Supongamos que ese pues sea el caso, pero aquí me enamoro de la idea y la visualizo para poderla llevar a cabo. Aquí con las ideas y de pronto haciendo también uso de algo dijo Diego, primero toda idea es válida, no la podemos juzgar, después veremos cómo podemos adaptarla. Si lo estoy haciendo esto como en equipo y si no tengo nada bueno que agregar a una idea, es mejor no decir nada. Aquí es importante tener más cantidad de ideas que calidad. Si yo solamente trato de sacar una muy buena idea, puede que ya no me resulte y al final tengo que volver a empezar el proceso si no tengo muchas, ¿cierto? Entonces es mejor tener varias y de esas ir tomando en la medida en que se vayan ensayando y vamos viendo ajustes de las ideas a ver si funcionan o no. Lo único seguro es que las ideas nunca salen bien a la primera. Ellas van a tener que irse ajustando a cada uno de los ensayos que vayamos haciendo. Enamorarse de los beneficios de la idea es algo bueno para tenerlo como palanca de que se puedan implementar fácil. Toda nueva idea implica nuevos retos.
es muy aterrador una nueva idea. Las ideas requieren ajustes en el camino. Y digamos que este es como la presentación que les tenía. Cualquier duda que requieran sobre una generación de ideas, me pueden contactar. Sobre la metodología me pueden contactar, o cualquier tema de innovación lo pueden hacer. Igual ahí en el chat también les voy a dejar mis datos. Muchas gracias, Alejo. Agradezco mucho, Marina, a la universidad. Es mi primera vez y aprecio mucho pues, que se nos tome en cuenta para estos encuentros. Muchas gracias. Bueno, obviamente siempre la intención del encuentro es esto, justamente difundir y dar a conocer a todos del campo del diseño. Les recuerdo que la comisión está siendo grabada y que va a estar disponible a partir del 1 de septiembre en el canal de YouTube Conferencias DC. Y ahora vamos con la última expositora, que es Dariana Muñiz García, con su tema Fomento de la variable creatividad EUS3 a través del espacio. Dariana, si estás por ahí, te damos el para comenzar. Un momento y comparto la pantalla. Bien. Aquí vamos a ver. Ahí sí me pueden confirmar cuando se vea. Perfecto, lo estamos viendo. Bueno, primeramente muy buenos días. También agradezco el espacio. Yo soy Dariana Muñiz, recién egresada de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León en la carrera de Diseño Industrial. Y bueno, entonces aquí, como mencionaba ahorita mi tema, el fomento de la variable creatividad de EUS3 a través del espacio, fue el tema que yo seleccioné para desarrollar mi proyecto final, es decir, mi tesis. Y bueno, este póster lo hace como un resumen súper conciso de lo que yo realicé en mi último año. Está, como les menciono, es un resumen súper conciso de lo que implicó la investigación, ¿verdad? Entonces, antes de continuar, este tema surgió a través de la curiosidad y un interés constante que yo venía como que arrastrando desde muy niña, me atrevería a decir, y en la carrera pues como que culminó todo ese interés por los espacios, o sea, cómo ciertas características tienen influencia en nuestro comportamiento. Yo al principio pues no lo conocía como tal esta característica o esta influencia, eran más como conocimientos básicos de la carrera, por si en el caso de la psicología, la forma, del color, etcétera, pero no tenía un conocimiento más profundo, digamos, desde la ciencia o de cuestiones más específicas. Entonces, este interés fue el que me hizo abarcar este tema en los espacios. Estaba de manera pues muy general y ya después lo fui como aterrizando. Entonces aquí pues está, como les menciono, muy general, pero para ello voy a bajar aquí un poquito más y voy a empezar como a explicarles un poquito de estos. Traigo unos mapas que representan las variables que contribuyeron a este tema. Y bueno, entonces parte del tema también surgió otra vez como que de esta premisa de que crecemos y nos desarrollamos en espacios. Siento que muchas veces en la cotidianidad como que esto no es algo que tengamos presente, pero si nos ponemos a pensar un poquito, el ser humano pues ha evolucionado a través y alrededor de esos espacios y en sociedades y lo que estos involucran. Somos, como se sabe, seres muy sociales. Y bueno, como les menciono, el espacio que yo seleccioné fueron los espacios educativos, específicamente de mi facultad, al ser un entorno inmediato. Ahorita lo veremos en otro mapa, pero bueno, entonces, como les mencionaba, en estos espacios es como surge esta premisa de que nos desarrollamos en ellos. Entonces, es aquí donde empieza un poquito lo que les mencionaba ahorita y un poquito de otra como metáfora que yo encontré, que fue que los espacios funcionan como unos espejos, digámoslo así, en los que si se tienen los estímulos adecuados o las características adecuadas,
se van a reflejar en nuestro comportamiento o en nuestro modo de pensar, etc. Entonces, en los espacios educativos se tiene que como trabajar con ciertas actitudes o digamos que es un entorno específico en el que actuamos de cierta manera. Entonces, esta metáfora de que se tiene que cumplir con ciertos estímulos que sean los adecuados, que es un poquito lo que trato de explicar en este mapa, en cómo el espacio nos manda siempre como mucha información o señales que son conocidos como estímulos y nuestros sentidos son los encargados de receptarlos. Entonces, esto se va procesando en nuestra mente, pero es como combinado con lo que nosotros ya conocemos del medio, con la información que ya tenemos o de experiencias previamente vividas. Y esto nos lleva a lo que es en sí la percepción ambiental, que es una de las palabras que se repitieron mucho alrededor de la investigación, que es la percepción. Y todo esto, como les mencionaba, nuestros sentidos al procesarlos van a saber si los van a aceptar o van a rechazar esos estímulos. Entonces, como les mencionaba, todo esto se basa en experiencias aprendidas, en aprendizajes o en conocimientos previos. Entonces, esto es como un preview a lo que, al cómo surgió el tema. Entonces, para como irnos posicionando en entender un poquito qué es lo que yo quería llegar a hacer. Entonces, esta información se traslada a cómo configurar el espacio. En este caso, yo pretendería hacer una intervención, no tanto crear un espacio nuevo, sino intervenir aquel que ya estaba hecho, que era la facultad. Entonces, en este espacio, tenemos que, para crear como este confort psicológico o que sea habitable, pues todo esto, como les menciono, pues está basado como en el usuario, que es como algo hoy muy común en día en el diseño, basarnos en el usuario porque pues a final de cuentas pues estamos diseñando para ellos. Entonces, además de esto, tenemos que tomar tomar en cuenta las características de este espacio. Entonces, todo esto con nuestros sentidos que todo el mundo conoce, que son pues la vista, el tacto, los oídos, y el olfato incluso. Se dice que para un diseño más completo, pues lo ideal es incluir como, pues a lo mejor no todos, pero sí tomar más de un sentido para que pueda impactar un poquito mejor. Entonces, toda esta influencia de las características de formas, de colores, de texturas, pues al procesarlo en la mente tiene cierto impacto. Entonces, todo esto, como viene aquí en el gráfico se traduce en nuestro cerebro y pues como les mencionaba, con lo que ya tenemos de conocimiento, es como que empieza a ser como una combinación de todo esto y va reconociendo los estímulos o los va guardando los nuevos que se tienen. Entonces, esto es como cómo se traslada ese proceso a nuestra mente. Entonces, aquí, como les mencionaba, yo lo reduje de la palabra espacio, lo fui como trayendo un poquito cada vez más específico para que fuera un poco más sencillo de investigar. Y pues me di cuenta que quería yo abarcar los espacios educativos, porque también a lo largo de la carrera como que a veces no me hacía clic que el espacio, siento que no reflejaba como lo que se esperaba de nosotros como diseñadores. Entonces ahí es donde entra un poquito la cuestión de la creatividad, que muchas veces como no me hacía clic de que a lo mejor el espacio probablemente no tendría que ser de manera literal, que fuera como todo creativo y todo de colores y demás, pero no sé, como que estaba esa inquietud de ahí, entonces yo lo quise abarcar. Yo también no lo quise hacer de una manera pues muy literal, porque conforme la investigación me fue llevando y me hizo darme cuenta que no tiene por qué ser así. Entonces, con esto de tan literal me refiero a, no sé, que todo sea de colores, que todo sea formas orgánicas, etcétera, sino que había otras maneras de hacerlo y fue lo que yo fui descubriendo en mi investigación. Entonces aquí, como no sé si se alcanza a ver muy bien, pero estas fueron las características que yo determiné, que era generar una percepción positiva a través de este espacio para sus estudiantes y que emitiera pues los estímulos visuales positivos que les mencionaba para que fueran los adecuados, que tuviera cierta identidad y que fuera flexibilidad. Esto, como les menciono, pues surge a través de la investigación, del proceso creativo. Entonces, pues
me gustaría poder explicarlo un poquito más a fondo, pero pues yo sé que el tiempo a veces no lo permite. Pero bueno, aquí en estos mapas me permitieron como sintetizar toda esta información de todas las características que tiene este espacio y quienes pues lo involucran, que en este caso eran los universitarios de las dos carreras que se enseñan, y estos forman parte de la generación Z. Actualmente es como esta generación que acaba de salir y como que la que va a entrar, entonces por eso nos centramos en esta generación. Y como les mencionaba, pues que forman parte de un colectivo, de una, digamos, los espacios educativos son como unas mini sociedades, por decirlo de cierta manera. Entonces, esto también fue algo clave para determinar la variable que les mencionaba al inicio de mi tema, que era una variable compuesta, que es creatividad de U3, que yo pues la formulé conforme iba haciendo este tema. El estrés, yo desconocía este término, pero es como un tipo de estrés considerado positivo. Es como ese estrés necesario para afrontar nuestra vida cotidiana sin llegar a que nos perjudique nuestra salud, que es el más conocido, el que todo el mundo como siempre tiene en mente. Pero pues es como una nueva perspectiva que yo encontré y que quise ir por esa dirección, ya que me pareció muy interesante, y conforme fui avanzando me di cuenta que combinaba muy bien con la variable de creatividad, que es otra variable muy presente en las carreras de diseño. Todos sabemos que todos los seres humanos tenemos esta cualidad, muchas veces se piensa que no, pero es así, o sea, todo el mundo nacimos con ella, pero bueno, en nuestras carreras de diseño y arquitectura se tiene como mucho más presente, porque pues, estamos trabajando con la creación de nuevas ideas y demás, entonces se tiene de manera más concreta en este ámbito. Y bueno, yo aquí algo que me pareció a mí muy interesante cuando fui ya conectando toda la información, es que estas dos variables se formaban una sinergia. Una sinergia es esto que al sumarse se obtiene un beneficio mayor. Entonces, y trabajan como en conjunto. Entonces, cuando estuve investigando esto de los tres, las formas como que de fomentarlo, de practicarlo, era como a través de, no sé, de la relajación, de estar con amigos, de socializar, de estar en un lugar tranquilo. Estas cualidades hacían que se pudiera fomentar, que se diera este estado de estrés. Y uno de los beneficios era que al fomentarlo o al practicarlo, se mantenían las personas como, pues, digamos, más creativas, o la tenían su creatividad un poco más activa. Y esta creatividad, pues, es lo que le menciono, o sea, si tú estás en un estado tranquilo y cómodo y te surgen las ideas, vas a estar creativo. Y si empiezas a hacer este estado de creatividad y te mantienes como en un flow, pues también te generan estas mismas sensaciones que ayudan a que siga o continúe este estado de estrés. Entonces, esto fue lo que a mí me pareció como más interesante, que encontrar esta conexión, que al principio podría parecer que estaban alejadas o que eran contradictorias. Fue muy interesante saber que se pudieron combinar y que los resultados pues iban a ser los que yo esperaba. Entonces, en este tipo de creatividad pues está muy, digamos, muy general, entonces también había que como que hacerlo un poco más conciso, y yo creé esta, como digamos, otra variable en la que era tipo plástica social, la creatividad tipo plástica social. Cada una existe por separado, existen como diversas versiones de tipos de creatividades que se encuentran pues en información de internet y demás. Y yo me centré en estas dos porque en la plástica nos habla que es donde se trabajan las formas, los colores, las texturas, toda esta como cuestión de las artes y las humanidades, que es a donde pertenecen las carreras que les menciono. Entonces era importante pues incluirla. Y la social, que pues es todo esto de las relaciones humanas, la convivencia, como que este bienestar general, mutuo, y como toda esta comunicación colectiva, que es lo que les menciono. Otra vez nos regresamos a este ser social colectivo. Entonces, el hecho de formar de unir estas dos variables, pues era algo como primordial
para que se pudiera fomentar este tipo de creatividad que pues sumaba muy bien las características de, pues, de todo el tema que yo estaba haciendo. Y pues todo esto también surge a través de ayudar como que a tener una educación de calidad dentro de la UNESCO en el marco de la educación de 2030. Uno de esos objetivos es en esta educación de calidad ser, que los estudiantes puedan resolver sus problemas de manera más creativa. Entonces eso también tuvo influencia en abarcar estas variables. Entonces de ahí un poco la importancia de esta necesidad que se encontró como de repensar los espacios educativos. Si bien ya existen espacios que son no tradicionales o disruptivos, pues muchas veces cuentan con características pues que a lo mejor no son fáciles de replicar o se tienen muchos recursos, y bueno, no es el caso en todos los espacios, desgraciadamente. Entonces, también era para mí importante que se pudiera hacer algún tipo de intervención que apoyara esto, teniendo pues los recursos que se tenían. Entonces, es un poco también del contexto que yo utilicé. Como ven aquí, este nombre de White Canvas fue lo que yo le di al resultado, al producto, digámoslo así, que no es como tal un producto, ya que es como una estructura. Y bueno, en esta imagen podemos ver un poco como del storyboard que yo realicé para identificar lo que sería la experiencia de uso, en el que pues iba a encontrar en este entorno que les digo que es la Facultad de Arquitectura. Y el punto era que el target o el usuario pudiera visualizarlo y que captara en primera instancia su atención. Y una vez que la captara, fuera como que a explorarlo. Entonces, en este punto, en la mente ya está procesándose toda esa información y ya está pasando los que les comentaba en el primer mapa, de cómo ya recibió ahí una señal y ya está ahí formando en la mente pues todo como que el funcionamiento que les mencionaba al inicio. Y pues al llegar a la estructura, que fue el resultado de una estructura metálica que todos sus componentes emiten ciertos estímulos, que ahorita si me da tiempo los voy a pasar. Y bueno, entonces el usuario, el punto es que lo empiece a interactuar, explorarlo y que vaya como sacando sus propias conclusiones y bueno, darse cuenta de las características que tiene. Entonces, esto se va a quedar guardado en su memoria en un área que se llama PPA, que está en el cerebro, y esta área es encargada de guardar la información y los recuerdos y de generar memorias, y se activa únicamente cuando el individuo ve un lugar que le resultó a lo mejor novedoso o muy atractivo. Entonces se va a activar únicamente con este tipo de lugares. Entonces era la intención que el factor estético y atractivo aquí jugaba un papel muy importante, porque pues era como necesitábamos un impacto a primera vista para después que pudiera cumplir con los estímulos que se propusieron. Entonces voy a pasar acá a las características que tiene. Dariana, si puedes ir concluyendo, que ya se cumplió el tiempo. Ok, muy bien, sí. Bueno, aquí está un poco general, no voy a poder mencionar cada uno, pero como ven, cada parte emitía un estímulo, y bueno, estos están basados pues en diversas teorías y demás de investigación a lo largo de esta tesis, y un poco está basado también en el diseño emocional de Donald Norman, del nivel conductual. Cada uno pues estaba conectado dentro de esta manera. Y bueno, al final lo que yo quería con este proyecto es que pudiera evolucionar hacia otros ámbitos como el cultural, el recreativo, y que pudiera ir evolucionando, que pudiera ir cambiándose características o incluyendo nuevas, y pues que no se quedara solamente en algo así, sino que pudiera evolucionar. Y bueno, para cerrar ya todo esto, algo que les puedo decir yo es que mantengan su curiosidad muy activa. Es una característica que a nosotros los diseñadores nos sirve demasiado. Y bueno, yo con la curiosidad empecé a investigar este tema, y bueno, hoy lo estoy presentando aquí con ustedes. Entonces, es lo que les puedo dejar yo, y muchas gracias por el espacio y su tiempo. Muchas gracias, Dariana. Te invitamos también a dejar tus contactos en el chat. Los expositores quienes no lo hayan hecho también, los invitamos a dejarlos en el chat.
No sé si hay algún expositor que desea hacer algún cierre, nos quedan algunos minutitos todavía. Algunos de los expositores, si quieren comentarnos algo más, compartir algo, para poder dar el cierre de la comisión. Bien, bueno, en caso de entonces, ya que no tenemos preguntas, les agradecemos, ¿sí?, por haber participado, a los oyentes, a los expositores. Los esperamos también en la próxima comisión virtual, y les recordamos que pueden acceder a la agenda de la semana de diseño en palermo.edu/agenda semana, ¿sí? Así que bueno, los invitamos a participar del resto de las actividades y agradecerles nuevamente por haber participado. Muchas gracias. Gracias a todos. Saludos. Muchas gracias. Gracias.